Bienvenidos, mi nombre es Marianela del Acua y este va a ser el primer podcast de No la vi venir. Soy Marianela, voy a contar un poquito acerca de mí, qué es lo que estoy haciendo acá en estos podcasts, hablando de mi experiencia y tal vez les resulte interesante. Soy empresaria, tengo 51 años, estoy casada. Hace 32 años que estoy trabajando en el rubro empresarial. Hace 8 años, ya 9 años que abrí mi propia empresa que se llama Aquagarden Piscinas. Y bueno, la idea es que ustedes me conozcan un poco más y de a poco tal vez ir conociéndonos, interactuando y conociéndonos entre ambos lados. La idea es que sepan cómo fue que Marianela, ¿no? Salió adelante con una empresa, pudo caminar a cerca de casi 30 años a nivel empresarial. Y bueno, y la verdad que estar acá no me la vi venir. Les voy a contar dónde empezó todo, por lo menos dónde empecé yo en lo que se refiere con mi carrera profesional. Cuando arranqué a trabajar yo tenía 18 años vendiendo garrafas. Vendiendo garrafas. Que ahí me acuerdo que mis padres me dijeron que no vendiera más porque era mucho olor a garrafa que yo llevaba a mi casa. Iba en bicicleta. Y además me pasó también que vendí tanta garrafa que entonces entre el olor a garrafa que tenía y tanta garrafa que vendía me terminé yendo. Después también vendí, trabajé vendiendo tornillos. Vendí cuando recién iniciaba, que ahora es algo tan común como tener un acceso a internet. En ese momento era una solución que se llamaba Fran Relay, que era un caño internet enorme, algo súper complejo, carísimo, y era casi difícil de vender. Vendí un montón. Yo me dediqué toda la vida a vender. Fui una gran hacedora de ventas. Siempre mis amigas me dicen de que si pudiera vender el obelisco, tal vez lo vendería. Con argumento lo vendería, ¿no? Toda mi vida me dediqué a vender. Y después lo que hice fue entrar a empresas donde yo, de alguna forma, me fui profesionalizando. Lo más loco que me pasó fue que me contrataron de una empresa para adelgazar y abrir casi 9 locales, yo teniendo casi 100 kilos de sobrepeso. Eso con un grado de incongruencia, porque si vos vendés adelgazamiento y que tengas 100 kilos de sobrepeso no tiene ningún sentido. De mis 18 a mis 24 años yo lo que quería era tener mi independencia, una persona que siempre buscó caminar por la vida de forma libre. Entendía de que el trabajo era sinónimo de libertad, que eso también tiene una connotación bastante profunda, pero que a mí me daba la posibilidad de poder tener mi libertad personal, sin importar en dónde estuviera, pero tener mi propia independencia. Y hasta que de repente yo hice un salto profesional y empecé a entrar en un mundo más corporativo, por mérito. Yo me acuerdo que cada entrevista que tenía, preparaba 2 días para cada entrevista, planchaba la ropa, llegaba igual 10 minutos antes, le dedicaba un tiempo y una dedicación y le dedicaba respeto hacia mí y hacia la otra persona que me iba a entrevistar. Y las cosas no pasan porque sí, sino que también las cosas pasan porque uno las provoca, ¿no? Yo creo que el camino que yo recorrí mucho tuvo que ver con lo que yo provoqué para que eso pasara, ¿no? AT&T, que fue una empresa obviamente multinacional que me vio y que me vio crecer, hubo un momento de que surgió un problema a nivel país, que fue en el 2001, que fue un quiebre porque hubo un tema social, económico. La empresa como multinacional se tuvo que ir de Uruguay, ahí nos tuvimos que replantear todos. Yo no es que me haya quedado sin trabajo, simplemente es que, bueno, surgieron nuevas oportunidades y ahí es cuando surge la oportunidad de irme a una empresa diferente, más innovadora, y a veces, como yo digo, en las crisis surgen oportunidades. Y ahí está en las personas que quieran ver el medio vaso vacío o el medio vaso lleno. Yo casi siempre, por un tema mío, lo trato de ver lleno. Y en ese momento donde hubo mucha gente que lo sufrió como una crisis, yo también, pero encontré una oportunidad. Y ahí me surgió la oportunidad
de irme a trabajar a CTI Móvil, que después pasó a ser Claro. Nos tuvieron casi 20 días encerrados en un hotel en el NH, me acuerdo, y no nos dejaban decir nada. Nos prepararon y nos sacaron al mercado y ahí, bueno, salimos todos a vender. Y desembarcó en Uruguay con mucha fuerza, con mucho marketing y, bueno, logró muchas cosas al día de hoy que Claro está liderando el mercado y fueron años lúdicos, porque lo que tuvo CTI Móvil o Claro es que yo pasaba viajando, iba al concierto de Madonna, de YouTube, era muy divertido trabajar en Claro, además de haber participado de un mundial, más allá de que Uruguay no participó, fue muy divertido porque conocí Europa, conocí gente, mi cabeza se abrió y bueno, y dentro de todo era joven, tenía 30 y pico de años. Y ahí fue como un momento bisagra en mi vida, ¿no? Un momento bisagra, porque como que fue la mitad de mi carrera laboral. Y de repente llega una oportunidad laboral que me dicen irme a un país tan lejano y tan peligroso, tan complejo como El Salvador. Creo que lo que hice fue irme de mí misma, principalmente, mirándolo en retrospectiva, y porque no tenía ningún motivo para yo irme de este país. La propuesta llega como hoy en día te llega por LinkedIn y tal vez antes te llegaba por intermedio de las agencias como TEA o viste tenías que estar en una base de datos, llenar formularios extensísimos, casi como pedir una visa para ir a Estados Unidos. Tenías que asociarte a casi todas las consultoras, TEA, Manpower, bueno, no sé, cientos, y tal vez alguna te llamaba. Ahí me llamaron y me dijeron: hola, ¿cómo estás, Marianela? Tengo una propuesta laboral para que te vayas a trabajar al exterior. Y la propuesta laboral consistía en que yo tenía que abrir locales en Centroamérica para adelgazar personas. Y yo pesaba 100 kilos. Dentro de una contratación de 25 personas, con 100 kilos me contrataron a mí. No, era la única persona que tenía sobrepeso. Y yo me lo pregunté porque me habían contratado a mí. Hasta que después, cuando estuve allá, me lo respondieron. Y me fui con 2 valijas, me fui a El Salvador, llegué a El Salvador, no entendía nada, fue un momento súper complejo, raro, difícil, un idioma extraño. Me dijeron: mire, Marianela, que la voy a pasar a traer. Y yo le pregunté: ¿qué me va a traer? A usted. Y yo le dije: estoy acá. Sí, la voy a traer a las 5, pero ¿qué me va a traer? A usted. Bueno, y así nos pasaba, traerse, llevar, y bueno, y así un montón de cosas. Hasta que entendí que me iba a traer a mí, que es llevar. Y así un idioma muy, muy pintoresco. Cuando llegué, lo primero que me dijeron es: la verdad que tu llegada fue un vergazo. No sé si puedo decir. Pero eso me sorprendió. Yo dije: wow, si arrancamos así, ¿cómo va a ser toda la estadía?, ¿no? Dije, pero claro, entré a Google y dije: ¿qué significa?, para entender la idiosincrasia de El Salvador. Y ahí entendí que tenía que ver con un contexto de que iba a estar bueno, que iba a tener buena llegada. Y que lo que más me llamó la atención de todo esto es que dentro del contexto de El Salvador, yo era la persona más delgada dentro de las personas que estaban ahí. Igual así, yo tenía que adelgazar unos 20 kilos. Yo tuve que ir a un fonoaudiólogo porque tuve que bajar mi tonalidad de voz. Tuve que empezar a hablar de usted, porque allá todos hablan de usted. Mi tono de voz para Centroamérica es alto, entonces tuve que empezar a hablar en este tono. Entonces, porque era muy alto el tono que yo hablaba. Tuve que cambiar muchas cosas. Fue una experiencia increíble. Vendí mucho, pero lo que más aprendí a hacer en El Salvador fue aprender a rezar cuando comía, y a ser más humana. Un país que me humanizó bastante. Yo venía de un grado de superficialidad bastante grande a nivel personal y El Salvador me humanizó mucho. Por eso lo cuento como un punto de inflexión a nivel personal. Viví durante un contexto de mucha superficialidad. Marianela vivió en un contexto
de mucha superficialidad, donde era un lugar donde le generaba mucho confort. Y me rodeaba gente que nada, fiestas, noche, salidas, no eran tal vez de los contextos más seguros, pero era tal vez de los que más divertían. Uno se sentía cómodo, aparentaba sentirse cómodo, se sentía acompañado, aparentaba sentirse acompañado, pero en realidad después te dabas cuenta que estaba solo. Por eso que cuando yo me fui a trabajar a El Salvador, que pasé de estar de todo eso al estar sola, o al estar con una idiosincrasia muy diferente, me di cuenta la importancia que tiene del estar bien con uno mismo, del estar bien con sus silencios, del entender o a veces darse cuenta de mirar hacia los costados. Yo no miraba hacia los costados, no me daba cuenta de lo que pasaba al lado. Iba caminando por la vida de una forma extremadamente liviana, y muy superficial. Y El Salvador me hizo bajar a tierra de una forma espeluznante. Además de que me llevó a eje y pude reencontrarme conmigo misma, reencontrarme con mi físico y un montón de cosas más que tienen que ver más con la estética, ¿no? Independientemente a eso, me acompañaron personas increíbles, como la señora que me acompañó y que me daba todos los días de comer y me rezaba conmigo y las chicas que trabajaban conmigo tenían una forma de ser muy diferente y una idiosincrasia muy diferente a la nuestra. Entonces, eso fue una experiencia que a mí particularmente me quedó para toda la vida. Y yo hay una anécdota, más que una anécdota, es algo que me quedó para toda la vida, que es cuando yo me vuelvo porque mi hermana va a ser mamá y ahí nace una de las personas que yo más quiero en esta vida, que es Lucas, que es mi sobrino. Yo me tengo que ir a despedir de la persona que me cuidó durante todo el tiempo y ahí cuando me tengo que ir a despedir de esa persona, yo me voy en un remis y le pregunto cuántos hijos tiene para llevarle regalos, ¿no? En ese momento estaba el furor, el fútbol y muchas cosas, ¿no? Entonces ahí yo, dentro de lo que es mi pensamiento, ella vivía en una zona bastante baja, que es donde vive la gente más carenciada de El Salvador, le llevé cosas, autitos con control remoto y cosas para sus hijos. Y en ese momento, cuando yo llegué, no me voy a olvidar nunca más esa imagen, porque después me fui pensándola todo el tiempo cuando me venía para Uruguay. Me estaban esperando, tenía 5 hijos, entre 11 y 5 años, y estaban todos bañados, peinados, con la rayita para el costado, perfumados, en una situación de extremada pobreza, no tenían nada. Y yo llegué con una cantidad de regalos que eran fuera de contexto para la realidad que ellos tenían. Y ahí entendí que no entendí nada. Que tal vez nunca entendí lo que realmente la persona que me cuidó y que me dio de comer y que me hizo rezar y todo lo demás, en qué situación ella estaba viviendo. Eso fue fuerte. No la vi venir, porque en realidad haber llevado cosas que tal vez no tenía ni siquiera como para poner un enchufe, entonces no entendí en qué situación estaba esa persona. Y después me acuerdo que yo fui el otro día y le dije a María, llévate unas camisetas, unas cosas que eran más usables. Y ellos me dieron unas cartulinas diciéndome, porque a mí me decía Niña María, yo le decía, mire, tengo 35 años, no me diga Niña María, pero en ese momento en El Salvador te dicen niña, como te dicen de usted. Y entonces me decían, Niña María, gracias por darle trabajo a mi mamá, y con crayolas y con cosas, y me traje 2 o 3 cartulinas y tuve que realmente, tal vez como ahora, tragar bastante saliva. Y esto estoy hablando que pasó hace 15 años, porque mi sobrino tiene 15 años, va a cumplir 16. Igual así son cosas que te marcan y que no te olvidas nunca más, porque en realidad no te la ves venir, y entonces ahí es cuando te das cuenta que hay veces que vas caminando por la vida
con poca sensibilidad, sin ver lo que pasa alrededor. La Marianela que transcurrió durante muchos años, que tal vez fue como una Marianela que vivió en el éxito, llamémosles éxito a algo, ¿no? Digo, fue una Marianela, en definitiva, si yo la miro ahora para atrás, camuflada, ¿no? Digo, fue una Marianela, no sé cómo decirlo bien, que tenía como una personalidad hacia lo que era la parte laboral y después y que mostraba su mejor versión o que mostraba lo que querían ver, y después era la Marianela que tal vez transcurría en su ámbito mucho más personal, ¿no? Bastante disociada, que creo que eso a veces pasa, y lo veo mucho hoy en día que contrato personal. Y difícil también, porque en realidad lo que sí también conlleva a ese mundo de superficialidad es que también sola. Entonces pasaba de un ruido, de mucho ruido y de mucha gente, a de repente estar en una soledad absoluta, porque yo en ese momento viví durante mucho tiempo sola. Entonces pasaba de estar en fiestas y estar en mundial, estar con 300 personas y de repente estar a la soledad absoluta de un apartamento con la única compañía que tuve durante 15 años, que fue mi hijo perruno, que se llamaba Pedro, y que era que tal vez el que tal vez me decía, estás acá hoy, ahora, ¿no? Y lo miraba y yo decía, sí, sos real, estoy bien, todavía sigo estando bien. Pero ¿qué te quiero decir? Que en realidad, ¿viste el Instagram? Cuando uno muestra su mejor foto, pero en realidad podés estar completamente destruida. Y bueno, más o menos es eso, ¿no? Más o menos es eso. Digo, yo creo que todos tenemos un poco de eso. Hay momentos que decidimos mostrarnos más, mostrarnos menos. Yo hoy en día mi Instagram ya te diría que casi que no está, porque en mi vida entendí que pasa por otro lado. Pero mi vida fue como un Instagram durante 15 años. La gente pensaba de que era una persona completamente feliz, porque me medían el éxito sobre lo laboral, y en realidad estaba tratando de salir de uno de los peores momentos de mi vida en relación a mí personalmente, en relación a un tema personal que tenía que ver con mi salud mental. Entonces, es lo que uno quiere mostrar y lo que uno quiere decir, y cómo uno se quiere, lo que uno quiere que vean de uno mismo, ¿no? Bueno, yo en realidad en mis 22 años de carrera, porque mis últimos 8 años fueron con la última empresa que tengo en AquaGarden, siempre fueron continuos éxitos. Digo, yo no me acuerdo un momento donde más te digo, si hay algo que yo sentía que tenía seguro era la parte laboral, porque era salía de una empresa y siempre iba creciendo en otra y creciendo en otra y en otra y en otra, y a veces hasta como frente a la adversidad o frente a situaciones que yo decía, no, esto es incongruente, no puede pasar que me contraten bajo este escenario, igual así me pasaba. Entonces, el éxito para mí en lo laboral era como lo seguro, lo estable en mi vida. Entonces yo no encontraba un escenario adverso en ese aspecto. Cuando estuve trabajando en Line, que llegué a Line, y bueno, la verdad que fue un gran desafío. Ahí lo que logré es que al año yo me tenía que volver, porque yo ya había desarrollado lo que la empresa me había pedido, que era abrir 5 locales, y terminé abriendo 7 locales en Line, en toda Sudamérica. Cuando yo ya estaba a punto de venirme de Line, porque ya había logrado el objetivo, bueno, lo había superado el objetivo, ahí le vendo un día a una persona que uno no sabe quién entra, una familia entera, 5 personas, le vendo unos $25.000, que en ese momento, 2007, era mucha plata, papá, mamá y 3 hijos, y se van con 5 bolsitas con 6 vendas. Y se da que esas personas tenía un cargo muy importante, uno de los cargos más importantes en El Salvador, de una empresa muy importante en El Salvador,
Cuando llega a la casa, me lo cuenta eso después a los días, porque me llama, habla con la señora y me dice, ¿cómo esta persona me puede haber vendido esto? Y yo haber salido con 6 bolsitas con vendas, y era lo único que te daba, nada más que eso. Y pagabas y te ibas, y te llevabas una gran ilusión. Yo vendía ilusión, algo completamente intangible. Y ahí me llamó a los 2 días y me dijo, me gustaría tener una entrevista contigo porque quiero que seas parte de mi equipo. Me llama a los 2 o 3 días, voy a una entrevista con él y bueno, ahí nos pusimos de acuerdo, pero lo más importante de todo eso fue que yo tenía que dejar de venir a mi país, porque con la otra modalidad que yo tenía, yo volvía cada 2 o 3 meses. Ahí yo me convertí en ciudadana salvadoreña. Yo ya pasé a tener tarjeta, me compré un auto, tuve un apartamento, pasé a estar dentro de una modalidad diferente a la que yo estaba anterior, ¿no? Antes iba y venía, con esto yo ya pasaba a tener pasé a ser una salvadoreña, ¿no? Con ciudadanía salvadoreña. Ahí me puse a trabajar, estuve trabajando 2 años. Es una multinacional que tiene base en todo el mundo y tiene 50.000 personas en todo el mundo, y a mí me dieron la vertical de telecomunicaciones. Hasta fines del 2009, dado de que en el 2008 surgió un problema en Estados Unidos, en los países de Centroamérica viven mucho de las remesas, ahí empezó a haber un bajón en lo que es Centroamérica. Se sumó después la llegada de mi sobrino, que un día mi hermana me mandó un mensaje y me dijo, vas a ser tía. Y ahí hubo una mezcla de emociones entre la llegada de mi sobrino y la situación en la cual yo estaba viviendo, y ahí decidí volver. Volví sin trabajo. En El Salvador había adelgazado 30 kilos y cuando volví a Uruguay, volví con el mismo peso que me fui. Las consultoras que se mataban por querer que yo trabajaran con ellas me llamaron y me dijeron, no te puedo dar trabajo porque estás obesa, estás gorda, y hasta que no adelgaces no te puedo dar un trabajo nuevo. Hasta que ahí que conocí a Marcelo Escabuso, que para mí es que lo nombré, dio la oportunidad de inserción laboral de nuevo ya de grande, porque tenía 38 años y pesaba 108 kilos. Me proporcionó un auto, me dio una oportunidad laboral y bueno, me dio una de las mejores marcas que hoy en día está en el país, que se llama Lenovo, y la hice crecer y fueron 7 años increíbles. Trabajé en una empresa que hoy en día todo lo que yo hago en mi empresa trato de sacarlo de ahí, porque para mí es una de las mejores empresas de Uruguay. En un momento me voy de Lenovo con toda la emoción, después de haber tenido una despedida preciosa, de haber trabajado 7 años en una empresa para mí de las mejores. Y bueno, y en realidad llegó el puesto de mi vida, que en realidad es el puesto que tanto esperé, sí, tal cual. Porque lo había tenido en el exterior, pero en realidad lo había logrado en Uruguay. Después de casi 22 años lo logré en Uruguay. Y llegó. Y cuando llegó lo disfruté, y lo disfruté al full, lo disfruté con apartamentos, con autos, con viajes, me iba para Buenos Aires, invitaba a mis amigas, no tenía ningún prurito de nada, no me importaba si gastaba más o menos porque estaba en mi mejor momento. Iba a trabajar como todos los días en la Ciudad Vieja, un lugar precioso, iba a pasar a buscar mi café, como todos los días, y de repente llegué a la empresa, había un ambiente raro, y ese día a la primera persona que llaman es a mí, dado que yo tenía el cargo más importante dentro de la compañía, y me llaman para contarme algo, como tantas veces había ocurrido en ese año y medio. Y yo fui. Y cuando entré, me senté y nos pusimos a hablar. Ahí como que se formó un silencio importante y me dijeron, Marianela, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien. ¿Y ustedes bien? Y ahí me dijeron, lamentablemente, tenemos que decirte algo. Y digo, bueno, bien, vale. Y ahí me dijeron, te despido.